secretario de Gobernación, primero jefe de la oficina de la presidencia en el sexenio de Calderón y después secretario de Gobernación. Eso por un lado. Y por otro lado, fue el responsable de armar el gabinete de Felipe Calderón. Él es el responsable de invitar a Genaro García Luna. Bienvenidos a México en Marcha. De manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives a la campanita de las notificaciones. ¿Te acuerdas de Juan Camilo Mourinho, el exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón? Aquel joven que llegara tan joven a este cargo tan importante en nuestro país, aquel joven que pues, desafortunadamente perdió la vida en un accidente aéreo en aquel 2008. Hoy vamos a platicar de la verdad oculta tras ese accidente, y es que Anabel Hernández confirma que se trató de una venganza por parte de la organización delincuencial que opera en Sinaloa, que se trató de que Felipe Calderón no estaba cumpliendo los acuerdos y la organización decidió acabar con el secretario de Gobernación. También revela que esa fue la versión oficial que le dieron a los familiares, mientras a los mexicanos trataron de hacerlo de siempre, trataron de darnos a tole con el dedo. A 11 años de esa tragedia, pues vamos a recordar, vamos a ver algunas fotos inéditas sobre lo que sucedió en este accidente. Así que bueno, pues vamos directamente a la información que la puedes encontrar en Twitter, en este sitio de internet que se llama Gurú Político. Fuertes revelaciones. Avionazo de Mourinho habría sido porque Calderón no cumplió con Zambada, revela Anabel Hernández. Y bueno, quizá te estés preguntando o en tu mente estés pensando, Felipe Calderón trabajó directamente con esa organización, ¿por qué tendrían que vengarse de él? Si es obvio que Felipe Calderón trabajaba para ellos, es obvio que el gobierno de México los protegía. ¿Por qué? ¿Qué razón válida tendrían para bajarle un avión al gobierno federal? Pues una razón muy sencilla. La razón de que Felipe Calderón había detenido al rey, el hermano de Mayo, y que esta razón pues habría llevado a la organización dirigida por Guzmán a pues bajar ese avión. No se trata de otros tipos de acuerdos. El gobierno federal siempre les estuvo respetando el paso de sus productos. Lo que no le respetó fue en esta ocasión la liberación del hermano de Zambada, y pues este fue el resultado. También platica cómo el gobierno federal de Felipe Calderón estaba fragmentado, estaba dividido. Unos apoyaban a la organización de los Beltrán y otros apoyaban a la organización de una persona de apellido Guzmán. Pues bien, ya sin más por el momento, pues vamos a ir directo con la información. Durante el programa de radio No tiene nombre con Pancho Parra de La Octava, la escritora Anabel Hernández señaló que pues el avionazo que sufrió el exfuncionario se debió a que Felipe Calderón no cumplió un acuerdo con Ismael Zambada, líder de la organización que mencionamos. La versión del propio Felipe Calderón que le dio a los familiares fue que había sido un ataque orquestado por la delincuencia. Este ataque donde viajaba Juan Camilo Mourinho había sido una represalia de la organización de Sinaloa, porque Felipe Calderón no estaba cumpliendo con los acuerdos. La periodista descartó que hubiera sido un accidente por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pero recordó que en octubre de 2008 fue detenido el hermano de Zambada, quien se llama El Rey, como te explicaba al inicio del video. Anabel Hernández dijo que parte del gobierno federal de Calderón se volvió leal a los de Sinaloa y otra parte con los del otro lado. Pero si les parece, pues vamos a ir directamente a la información
de Anabel Hernández. Una cosa es no simpatizar con Andrés Manuel López Obrador y otra cosa es apoyar a un criminal como Felipe Calderón, el propio Felipe. Aquí pues, señala que Felipe Calderón es un delincuentaxo. Y esta entrevista está muy buena, la verdad es que se la recomiendo mucho. Anabel Hernández se la ha pasado hablando, se la ha pasado investigando a Felipe Calderón desde hace mucho tiempo. La verdad es una persona que admiro, es una persona que respeto y es una persona en la cual confío, porque antes de que detuvieran a Genaro García Luna, Anabel Hernández ya tenía libros publicados al respecto. Electo por elección popular y después como ya secretario de Gobernación, primero jefe de la oficina de la presidencia en el sexenio de Calderón y después secretario de Gobernación. Eso por un lado. Y por otro lado, fue el responsable de armar el gabinete de Felipe Calderón. Él es el responsable de invitar a Genaro García Luna y de ponerlo como secretario de Seguridad Pública Federal. En el libro narro, por ejemplo, este episodio de la reunión con los generales. Claro, justo, vamos a esperarnos tantito porque ya se me están cociendo las habas. Quiero entrar justamente al nexo que hay entre Juan Camilo Mourinho y Genaro García Luna, pero antes te tengo que preguntar algo, Anabel. Muchas personas no lo recordarán, yo estaba... Los Pinos, toda esta zona muy sensible, en una hora pico, donde vivía mucha gente en las calles, en sus oficinas, saliendo de sus oficinas, es que de pronto cae en el área de las... Pues bueno, así fue como Anabel describe lo sucedido con Juan Camilo Mourinho. Ahí estaba señalando al principio del fragmento que les mostré cómo es que Juan Camilo Mourinho pues reunió a todos los integrantes del gabinete de Felipe Calderón, cómo es que él fue quien se encargó de ser, como quien dice, el explorador. Él reclutó a Genaro García Luna y pues bueno, quizá sea este vínculo con Genaro García Luna quien terminó por acabar con su vida. Las especulaciones siguen y años después no se ha dicho o no se ha reabierto este caso. Todo continúa como fue narrado en las televisoras en su momento, o sea, con un montón de mentiras o medias verdades. Pues esto fue lo que sucedió en aquel entonces, según registros aeronáuticos. En la ruta que escogió el capitán para regresar a México suelen formarse tormentas responsables de turbulencias severas. El piloto que lideraba el vuelo se llamaba José Juan Aguilar Talavera y supuestamente intentó librar la cúspide de esta formación y bueno, ahí fue cuando bajó. El caso recuerda al accidente donde perdieron la vida 9 personas, entre ellas el exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho y el exfiscal José Luis Vasconcelos el 4 de noviembre de 2018. El avión Learjet 45 que había sido contratado por la Secretaría de Gobernación pues llegó a la lateral de Reforma y Ferrocarril de Cuernavaca en el centro histórico de la Ciudad de México, provocando el deceso de 7 personas que pasaban por el lugar. Las investigaciones de la National Transportation Safety Board concluyeron que los pilotos conducían a exceso de velocidad y que por esa razón se habían acercado demasiado a un Boeing proveniente de Buenos Aires que iba delante de ellos en el corredor del tráfico aéreo. El piloto Martín Oliva, de 39 años, quien perdió el control de la aeronave, después quedó atrapada en la turbulencia producida por el Boeing. Tiempo después, el gobierno confirmó que ambos pilotos carecían de la formación suficiente para manejar la aeronave, que el accidente ocurrió por una serie de errores de pilotaje. Luis Telles reveló que tanto Oliva como su copiloto contaban con licencia vigente para volar, pero que la investigación habría revelado presuntas deficiencias en los procesos de capacitación y certificación para estos sujetos. Se descubrió que ambos falsificaron sus horas de vuelo y acreditación de conocimientos técnicos. Esto en el caso de Juan Camilo Mourinho. Y bueno,
revelan algunas fotografías al respecto de lo que fuera llamado un accidente. Y miren nada más cómo quedaron las cosas. Que tenemos aquí es Felipe Calderón, a su izquierda está Juan Camilo Mourinho. Y bueno, pues así las cosas con el exfuncionario, así las cosas a casi 11 años del accidente. Siguen sin indemnizar a uno de los transeúntes que iban pasando y que recibió pues ese aeronave. Pues bien, amigas y amigos, con todo esto llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.